Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Seguimos aprendiendo quién es Jesús, y la semana pasada se acuerdan que estamos tratando ahí de masticar, de conocer más quién es Jesús. Estamos viendo que Jesús es mejor que Moisés. Vemos ahí una advertencia a la falsa profesión. Después estamos viendo ahí que si el pueblo de Dios escuchó a Moisés, la iglesia de hoy escucha a Cristo, y Cristo es superior a Moisés. El día de hoy vamos a ver que la iglesia va al lugar correcto para pedir lo correcto, que la iglesia en medio de sus frustraciones, en medio de sus problemas, de sus tentaciones, la iglesia va al lugar correcto para pedir lo correcto. Y muchos de nosotros, me temo que llegamos o vivimos en el lugar incorrecto. Y no sé cómo te fue esta semana. Tal vez tu corazón esté en el lugar incorrecto. Tal vez estás tomando las decisiones incorrectas. Y el pueblo de Dios llega al lugar correcto para pedir lo correcto. El miércoles, el jueves, estaba platicando con mi esposa y estábamos recordando de nuestro noviazgo. Ya fue como 12, 13 años. Y entonces estábamos platicando de una historia donde ella era la primera vez que iba a venir a México a conocer a mi familia. Y entonces era pues un momento importante para nosotros porque ella pues era de otra cultura. Todavía no aprendía español para nada, y entonces era la primera vez que salía de su país para venir a México. Y entonces no había tomado un avión hacia el extranjero, hacia un lugar que saliera de su país. Iba a venir a visitar a mi familia, iba a venir a visitarme. Eran vacaciones ahí en la universidad donde estábamos, y me acuerdo que me llama en el aeropuerto y me dice que estaba perdida. Y lo que me había comentado fue que había llegado al aeropuerto, no se había fijado dónde estaba, no había prestado atención a los carteles, a las señalizaciones de dónde debería de ir. Había visto varias personas morenitas, chaparritas, yendo hacia un avión y asumió que iban para México. Y entonces ella va y toma el avión, pero el avión iba para Costa Rica. Ella va, se sienta en el asiento que le correspondía, si hubiera sido su avión, y ya los motores prenden, ya está a punto de despegar la señorita que atiende.
llega, entra y dice, no, este no es tu avión, párate y sal de aquí antes de que el avión despegue. El avión ya estaba despegando, se tuvo que aventar, no es cierto, pero alcanzó a salirse. Y me habla un poco perdida, dice, bueno, no sé dónde estoy, no sé a qué sala ir. Estaba en el aeropuerto de Dallas, es uno de los más grandes, más complicados de caminar. Y estábamos platicando de esta experiencia, estábamos ahí recordando nuestro amor. Pero ¿sabes qué? Me recordó o me hizo pensar de muchos de nosotros lucimos así en nuestra vida cristiana. Al parecer estamos perdidos, al parecer estamos en la situación donde no debemos de estar y al final de cuentas es una realidad que todos vamos a experimentar problemas, tentaciones. La pregunta es, ¿sabes qué hacer en ese momento? ¿Sabes qué hacer cuando te encuentras en un lugar incorrecto? Si has estado tal vez luchando con un pecado, ¿sabes qué hacer como cristiano para salir de ahí, para llegar al lugar correcto? Entonces, el pueblo de Dios, el cristiano, llega al lugar correcto para pedir lo correcto. Y eso es lo que el autor de Hebreos nos va a estar diciendo en este capítulo. Hace 500 años fue la Reforma. No sé si ha escuchado de la Reforma, es como el cristianismo surgió. Fue una protesta en contra de la Iglesia Católica, lo que se había vuelto la Iglesia Católica. Y entonces tenemos a una persona, Martín Lutero, que llega, clava 95 tesis en la puerta de su iglesia. Estas 95 tesis iban en contra de lo que se había convertido la Iglesia Católica, en contra del purgatorio, en contra de los méritos, en contra de tantas loqueras que se habían predicado. Eso lo lleva a sufrir por sus convicciones, va y es llamado ante el concilio de los católicos, ante la dieta de Worms. El dieta es como una junta de líderes, de príncipes, y entonces está allí. Le va a costar su vida, porque si responde mal en ese momento, Lutero puede ir a la Santa Inquisición, puede morir, puede ser juzgado por las palabras que van a salir de su boca. Lutero está en ese momento, en un momento de sufrimiento, de tentación. Para él es tan fácil decir, ¿sabes qué? No sabía lo que estaba diciendo, me confundí y ahí nos vemos. En ese momento que le preguntan, ¿estás dispuesto a negar tu fe? ¿Estás dispuesto a salir libre y negar lo que has escrito, lo que has dicho? La historia nos cuenta que en ese momento Lutero empezó a tartamudear. Nadie le entendía y pidió un día más para poder pensar en su respuesta. Vamos a regresar a esta historia al final, pero te quiero preguntar qué es lo que tú hubieras hecho en un momento así. Cuando tu fe, tus convicciones te cuestan, cuando no es tan cómodo, no es tan fácil seguir a Cristo, cuando seguir a Cristo significa morir a la idea de vida que debes de tener, cuando morir a Cristo significa no ceder a la tentación, cuando seguir a Cristo significa ser rechazado socialmente, tal vez laboralmente. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Vas al lugar correcto, a pedir lo correcto? El autor de Hebreos nos está diciendo que el pueblo de Dios, la iglesia, sabe a dónde ir en momentos de tentación, en momentos de dolor, en momentos de frustración. Sabe a dónde ir para pedir lo necesario, para pedir lo correcto. Y entonces te empieza a hablar del sacerdocio. Vamos en el versículo 1 del capítulo 5. Fíjate lo que dice. En el versículo 1 del capítulo 5, dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios. Y entonces te empieza a hablar a partir del capítulo 5 de Hebreos, te empieza a hablar y empieza a comparar a Jesús con los sacerdotes. En el capítulo 1, ¿te acuerdas que compara a Jesús con la revelación de Dios? Cristo nos habla, Dios nos ha hablado a través de Cristo. Cristo es superior a cualquier profeta. Después nos dice Cristo es superior a cualquier ángel. Después nos dice Cristo es superior a Moisés. Y ahora va a empezar a comparar a Cristo siendo mejor que
los sacerdotes, el sistema sacerdotal en Levítico. Entonces, estamos viendo en el libro de Hebreos, Cristo es mejor. Cristo es mejor que los profetas, Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que Moisés. Y ahora va a empezar a decir, Cristo es mejor que los sacerdotes. Te empieza a decir que es necesario que haya un sacerdote, que es escogido de entre los hombres. Y entonces si vas al Antiguo Testamento, vas a ver un mensaje que Dios le estaba dando al pueblo de Dios, a su pueblo. Le estaba diciendo que Dios es un Dios santo, que es bueno estar con Él, pero por el pecado del pueblo es imposible acercarse a Dios. ¿Te acuerdas entonces en Génesis 1 cuando Adán y Eva peca, desobedecen a Dios y Dios pone un querubín? Y entonces Dios pone querubines con espadas. Y entonces a partir de ahí el hombre y la mujer ya no podían estar en contacto directo con Dios a consecuencia de su desobediencia. Dios es un Dios santo, es bueno estar con Dios, pero a consecuencia del pecado de la humanidad no pueden estar cerca de Dios. Algo interesante entonces después que en el tabernáculo, en un campamento donde adoraban a Dios, el pueblo de Dios durante el desierto, había cortinas alrededor de ese campamento y las imágenes de esas cortinas eran querubines con espadas. Y entonces cuando el pueblo de Dios veía esos querubines, les recordaba lo que había pasado en Génesis 1, 2 y 3. Dios había puesto querubines en el jardín de Edén y entonces Dios los había rechazado, los había empujado a consecuencia del pecado de la humanidad. Y entonces el mensaje era claro: Dios es santo. No te puedes acercar a Dios y acercarte a Dios te va a costar la vida. La humanidad había desobedecido a Dios, la humanidad no se puede acercar a Dios. Entonces el pueblo de Dios va a adorar a Dios, lo primero que ve son cortinas con querubines. Y entonces recuerdan, no podemos acercarnos a Dios. Ya una vez que entran, lo primero que ven va a ser un altar de bronce muy grande. Y en ese altar de bronce se hacen los sacrificios. La imagen era clara: es bueno estar con Dios, pero por nuestro pecado no podemos estar cerca de Dios. Si nos acercamos a Dios, nos va a costar la vida. Entonces, si ibas al templo, si un niño con su papá podían desde lejos ver lo que estaba pasando, y si un niño curioso le hubiera preguntado a su papá: oye papá, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo aquí? El papá, si leía su Biblia, le hubiera dicho: mira, están haciendo esto porque nosotros pecamos, hemos desobedecido a Dios, no nos podemos acercar a Dios y debe de haber muerte antes de acercarse a Dios. De hecho, el animal que estás viendo ahí sacrificado deberías de ser tú, deberíamos de ser nosotros. Y entonces Dios, en su método pedagógico, si quieres, está enseñándole a la humanidad las consecuencias del pecado. Desde Génesis los está apuntando y les está diciendo: tu pecado te hace que sea imposible que te acerques a Dios. No solo eso, sino que había un sacerdote. Ese sacerdote era una vez al año, solo una vez al año, él era permitido entrar al lugar, al tabernáculo mayor o al lugar santo y al lugar santísimo, donde este sacerdote podría ofrecer sacrificios para el pueblo de Dios. Entonces un judío común y corriente no podía acercarse hasta adentro, sino solamente era un sacerdote. Y ese sacerdote era representante de la humanidad ante Dios. Ese sacerdote iba a hacer sacrificios en beneficio del pueblo. Una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, todavía se celebra hoy, si has conocido a algún judío. Y solo una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, una vez al año. Entra al lugar santísimo y entonces derrama sangre en el asiento de la propiciación, en un altar ahí donde había querubines, donde había ángeles y donde estaba la ley de Moisés. Y entonces el sacerdote una vez al año derramaba la sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Y entonces para el judío que estuviera leyendo el libro de Hebreos, todo esto tenía sentido. Todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. La idea es que nosotros no nos podemos acercar a Dios por nuestros méritos. Nuestro pecado nos separa de Dios
y todo lo que Dios está estableciendo es para recordarnos que nuestro pecado nos separa de Dios, nuestro pecado tiene consecuencias. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote se acerca, sacrifica un macho cabrío, derrama la sangre en el propiciatorio, y ese día los olores, los sabores, el olor a sangre que al parecer incluso lo podrías saborear en tu boca de tan fuerte que era, tantos animales sacrificados, tantos animales gimiendo, tanta sangre, tanta muerte, era para recordarte las consecuencias del pecado de la humanidad. Fíjate entonces que el autor de Hebreos está comparando a Jesús con los sacerdotes, y primero nos va a decir que Jesús tiene un llamado superior, y ese es punto 1. Ahí hay también una diapositiva con punto 1 para que no se pierdan. Vimos la necesidad de un sacerdote. Vamos a ver que Cristo tiene un llamado superior. Fíjate en el versículo 4, dice: nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Entonces está comparando el sacerdocio de Cristo, está diciendo el llamado al sacerdocio de Cristo es superior, y entonces te está diciendo aquí: nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Ahora, lo que había pasado con Aarón fue que ese sistema se había hecho bastante corrupto. De hecho, había llegado a los tiempos de Jesús como si tú hubieras puesto un priista para ser sumo sacerdote, casi. Si eres priista, entonces puedes imaginarte que dije panista, perredista, lo que sea. Pero el sistema se había vuelto tan corrupto que ya no era un sumo sacerdote, sino era un delegado, un político viviendo de las ofrendas que el pueblo estaba recibiendo, que le estaba dando a Dios. Por ejemplo, vemos a Anás. Anás fue el suegro de Caifás. Caifás y Anás se iban turnando de sumos sacerdotes. Ellos eran sumos sacerdotes en el tiempo donde estaba Jesús. En este tiempo, cuando Jesús es condenado, Anás es presidente del Sanedrín, lo manda a Caifás, que es su yerno. Caifás lo condena. Fíjate las ironías de la historia. Un sumo sacerdote condena a nuestro sumo sacerdote, y estos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, eran familia, se había hecho un negocio, se estaban turnando año y año para ver quién era el sumo sacerdote, se estaban enriqueciendo, vivían vidas opulentas, vivían vidas con pecados expuestos, era una atrocidad, era un asco para cualquier judío. Entonces, cuando dice el autor de Hebreos: nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, tal vez nos está echando un codo y nos está apuntando a lo que se había convertido esto en tiempos de Jesús. Ananías, por ejemplo, otro sumo sacerdote, es el que condena a Pablo. Ananías es puesto como sumo sacerdote por Agripa. Ananías no tenía nada que ver como sumo sacerdote. La corrupción que había pasado ahí, que había llegado a pasar. Fíjate entonces que el llamado de Jesús como sumo sacerdote superior, vemos el versículo 5, dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No vamos a entrar en el orden de Melquisedec en esta prédica, porque si no se va a alargar. Vamos a entrar en las próximas, ¿sale? Lo único que quiero que agarres de estos versículos es que el llamado de Cristo es superior al llamado levítico, porque Cristo es nombrado sacerdote por Dios mismo, no por dedazo, no por influencia, no por palancas. Es Dios mismo quien elige a su sumo sacerdote, y entonces lo llama: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sale. Entonces vemos que el llamado de Cristo es superior, su llamado como sacerdote es superior, su carácter es superior. Vemos el segundo punto. El tercer punto: su carácter es superior. Y entonces vemos en el versículo 2 el carácter de Aarón. Dice: puede tratar con paciencia, está hablando del sacerdocio levítico, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Ahora,
la simpatía que presentaba el sumo sacerdote o el sacerdote levítico era porque él mismo era pecador. De hecho, en el versículo 3 del capítulo 5 vemos que antes, en el día de la propiciación, antes de presentarse en beneficio del pueblo, el sacerdote tenía que presentar un sacrificio en su propio beneficio. Vamos a ver incluso ahorita al final de la prédica lo que pasaba si es que este sacerdote no presentaba lo correcto, de la forma correcta, de la actitud correcta. Pero entonces este sacerdote era pecador y su simpatía, su sentir por el pecado de los demás era porque él mismo sufría de la misma enfermedad. Pero vemos el carácter de Jesús es superior en el versículo 8, en el versículo 10. Fíjate, dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Fíjate, es interesante, aprendió a obedecer. ¿Qué significa? O sea, que antes no obedecía y aprendió a obedecer, estaba en desobediencia y aprendió a obedecer. Sabemos que no. Mateo 3, capítulo 3, versículo 5, Jesús encarnado, Dios encarnado, cumpliendo la misión en Jesús. Dice, cuando está hablando del bautizo, que se debe de bautizar como Dios lo ha establecido, dice, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir la ley con lo que es justo. Jesús obedece al Padre. Vemos la Reina Valera 60, otra traducción del mismo versículo para que más o menos veas cómo lo van traduciendo, lo van entendiendo. En el mismo versículo 8 y 10, en la Reina Valera 60 dice, por lo que padeció aprendió la obediencia. Por lo que padeció aprendió la obediencia. Esta palabra literalmente significa experimentar. No es un aprendizaje cognitivo, sino es un aprendizaje de experiencia. No es que Jesús no estaba en obediencia, sino que Jesús experimentó el sufrimiento en su obediencia. Y entonces, si lo pudiéramos traducir literalmente, diría obedeció en sufrimiento o experimentó sufrimiento en su obediencia. O experimentó obediencia y sufrimiento. Por ejemplo, esto es lo que el autor tenía en mente. Isaías 50, versículo 4, versículo 9, te lo leo. Isaías 50, versículo 4, versículo 9. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Fíjate, está hablando muchos años antes de Cristo y está profetizando a Cristo. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Y eso era a lo que el autor de Hebreos se estaba refiriendo. Experimentó sufrimiento en su obediencia. El versículo 7 del capítulo 5, estamos viendo que el carácter de Cristo es superior. Fíjate, versículo 7 del capítulo 5. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció acciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Pon atención en esto. Fíjate, dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Dios podía salvarlo de la muerte, por eso Jesús estaba orando al Padre y fue escuchado por su reverente sumisión. Cristo fue escuchado en Getsemaní por su reverente sumisión. Cristo fue escuchado. ¿Te acuerdas lo que Cristo había orado? Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. La tercera vez, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo fue escuchado por el Padre y aún así fue la voluntad del Padre la que se hizo. Y esto nos purga de una idea bastante superficial cristiana, que si Dios me escucha, se debe de hacer como yo diga. Si Cristo fue aparentemente ignorado por el Padre, Cristo, ¿quién soy yo para pensar que Dios debe de escucharme de la forma que debe de escucharme para hacer lo que yo le digo que se debe de hacer? Si soy bendecido, si soy cristiano, si soy aprobado. Muchas veces pensamos o creemos más en un karma que en un evangelio. Cristo fue escuchado por el Padre y fue mandado a la cruz por los pecados de su humanidad.
Cristo sufre aparentemente injustamente y entonces dice que fue con fuerte clamor y lágrimas ofreció sus oraciones y fue escuchado por su reverente sumisión. El Hijo de Dios no fue exento del sufrimiento. ¿Qué te hace pensar, cristiano, que tu fe te va a librar de sufrir injustamente? Si Cristo sufrió injustamente, ¿qué te hace pensar que Dios te debe un favor a ti para darte salud, prosperidad, influencia? Fíjate que el carácter de Cristo es mejor. Y entonces el autor de Hebreos nos va a preguntar, ¿estamos yendo en nuestro tiempo de necesidad al lugar correcto, pidiendo lo correcto? Y antes de preguntarnos eso, nos está desglosando, nos está tratando de hacer entender quién es Jesús. El versículo 15 del capítulo 4, el versículo 15 del capítulo 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, su carácter superior, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces fíjate lo que dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Si se te hace difícil de entenderlo, voltéalo de forma positiva, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse. De forma positiva sería, tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse. Está en el tiempo presente. Es una palabra, es un tiempo en el griego, en la palabra, en el lenguaje original, que nos está connotando seguimiento. Nos está diciendo constantemente, siempre, en este momento, dice que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. No es que teníamos un sumo sacerdote que fue capaz de compadecerse de nuestras debilidades. No nos está diciendo que vamos a tener un sumo sacerdote que va a ser capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Nos está diciendo, tenemos un sumo sacerdote en este momento, en tu semana pasada, en tu frustración, en tu pecado, en tu desobediencia, en tu agonizar. Nos está diciendo que tenemos un sumo sacerdote en este instante, un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Fíjate entonces que su fortaleza para soportar la tentación no lo hizo impaciente con el débil. Su poder, su habilidad para soportar la tentación y el pecado no lo hizo impaciente con nosotros. Ni su paciencia es en base a un pecado compartido. O sea que Jesús no cayó en pecado, nos lo está diciendo claramente, aunque sin pecado, pero es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. No es un sentimentalismo, no es una indiferencia al pecado, es un sentir, un agonizar con nosotros, de nuestro corazón quebrado, de nuestras dudas, de nuestro pecado. Él se siente con nosotros en este momento. Su paciencia no está basada en la misma experiencia de tu pecado, pero Él es capaz de compadecerse de tus debilidades. El versículo 2 del capítulo 5 dice, está hablando del sacerdocio levítico, puede tratar con paciencia a los ignorantes, porque él es un ignorante. El sacerdocio levítico igual era un ignorante, era un pecador como nosotros, pero Jesús es superior. Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, aunque sin pecado. Fíjate, él ha sido tentado en todo. En el capítulo 2 del versículo 28, en el capítulo 2 versículo 18, nos apunta a lo mismo. Hebreos 2 versículo 18 dice, por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. ¿Qué significa esto? Que Cristo experimentó cada una de mis pecados, cada una de mis tentaciones. ¿Cómo es que Cristo va a experimentar la tentación de una madre? Si las tentaciones, los pecados de una mamá son propios a esa madre, esa situación. Fíjate que está hablando de una intensidad de pecado más que de pecado, cada uno. No está diciendo que Cristo entonces experimenta absolutamente cada una de nuestras tentaciones, sino que Cristo experimenta la totalidad de las tentaciones. No quiere decir que porque Cristo haya sido Dios encarnado, no quiere decir que es incapaz de experimentar nuestras tentaciones.
Cristo soportó la tentación, no se rindió a ella y se mostró hábil para socorrernos. Por ser Dios, no significa que su tentación fue menor que la de nosotros. Y entonces el autor de Hebreos está diciendo que por ser Dios, que por ser santo, su tentación fue aún mayor. Te voy a poner un ejemplo de un alcohólico. Un alcohólico que está en medio de su adicción no puede ayudar a otro alcohólico. Un exalcohólico no puede ayudar de la misma forma a un alcohólico. Es tentado a las mismas cosas, experimenta las mismas cosas, pero su experiencia y su simpatía es basada en su pecado. Lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que si nosotros fuéramos alcohólicos y tenemos a un sacerdote superior que es capaz de sentir la intensidad de nuestro pecado, de nuestro alcoholismo, pero su experiencia o su simpatía no está basada en su pecado o en su experiencia como alcohol, sino que Él siente nuestras ansiedades, su fortaleza para soportar la tentación no lo hizo impaciente. Fíjate lo que dice C.S. Lewis. Si no has leído C.S. Lewis, te lo recomiendo esta Navidad, si puedes leer o escuchar las Crónicas de Narnia. Buenísimo. Es un autor cristiano. Es una novela, Las Crónicas de Narnia, y te van apuntando al Evangelio. Si tienes tiempo, si puedes leerlo con tus hijos. Pero bueno, C.S. Lewis nos dice: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que se ha esforzado mucho por ser bueno. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que se ha esforzado mucho por ser bueno. Una idea tonta de moda es que las personas buenas no saben lo que significa la tentación. Esta es una mentira obvia. Solo aquellos que intentan resistir la tentación saben cuán fuerte es. Después de todo, descubres la fuerza del ejército alemán cuando le declaras la guerra, no cuando te rindes antes de pelear. Otro escritor, otro teólogo, fíjate, B. Westcott, si puedes leerlo también, dice: para tener simpatía por la prueba de un pecador, uno no necesita experimentar el mismo pecado, sino más bien uno necesita experimentar la intensidad de la tentación a pecar. Pon atención aquí, dice: y solamente aquel que sin pecado, conoce esta intensidad en toda su fuerza. Aquel que cae en pecado se rinde sin hacerle frente a ese pecado hasta el final. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo que es capaz de simpatizar con nuestras debilidades, que Él siente lo que nosotros sentimos. Y entonces, fíjate las implicaciones. En el versículo 14 del capítulo 4 dice: por lo tanto, es una preposición que nos da una necesidad lógica, una inferencia. Por lo tanto, ¿qué? Porque Jesús es superior a cualquier profeta, porque Jesús es superior a cualquier revelación, porque Jesús es superior a Moisés, porque Jesús es superior a los ángeles, porque Jesús tiene un carácter superior, porque Jesús tiene un llamado superior. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, que ha atravesado el lugar santísimo, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. En tu tiempo de ansiedad, de frustración, de pecado, de tentación, ¿a dónde vas? Vas al lugar correcto pidiendo lo correcto, terminas en el lugar incorrecto pidiendo lo incorrecto. El cristiano conoce a su sumo sacerdote, el cristiano va al lugar correcto pidiendo lo correcto. Fíjate lo que dice: por lo tanto, ha atravesado los cielos, ese lugar santísimo, ese lugar reservado solamente para el sumo sacerdote. Dice: aferrémonos. Literalmente, crateo es como cuando te aferras a algo y tu vida depende de eso. Es la misma palabra que la mujer con la hemorragia, ¿se acuerdan en los evangelios? Se agarró de la túnica de Jesús y se agarró y no lo dejó ir porque sabía que su vida dependía de eso, que si dejaba ir a Jesús, tal vez ella posiblemente iba a morir. Entonces está diciendo: aférrate. Por lo tanto, tienes un mejor y superior sacerdote. Por lo tanto, aférrate a esa fe que profesas. Tener a Cristo como abogado por nosotros nos mueve a la fidelidad, no al libertinaje, ¿te das cuenta?
Esa es la inferencia lógica que nos está dando el autor. Por lo tanto, ya que Cristo es superior, por lo tanto, ya que Cristo aboga por nosotros, por lo tanto, aférrate a esa fe que profesas. Fíjate lo que dice, esa fe que profesamos en el capítulo 2 de Hebreos. Fíjate lo que dice, tenemos un sacerdote fiel y misericordioso. Ese es lo mismo que nos está repitiendo en este capítulo otra vez. En el capítulo 2, versículo 17, tenemos un sacerdote fiel y misericordioso. Fiel da a entender que es confiable, que está ahí a toda costa, que cumple lo que promete. Y entonces fíjate que es fiel ante la tentación y ante la ansiedad y ante el sufrimiento injusto. ¿Te acuerdas en Getsemaní que está otra vez diciendo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa? ¿Por qué estaba tan ansioso Jesús? ¿Será que tenía miedo a la cruz? Puede ser, no únicamente, no necesariamente, no solamente. De hecho, tenemos en Juan capítulo 12 que le ofrecen escaparse y dice, ¿cómo lo voy a hacer si para esto he venido? Jesús sabía que había de morir, Jesús sabía que había de sufrir. Fíjate en Mateo 26, capítulo 26, versículo 53. ¿Te acuerdas cuando está delante de Pilato? Y entonces está teniendo una conversación sobre qué es la verdad con Pilato. Y entonces Pilato dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, pues salte, haz algo. Fíjate lo que dice, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. Más de 12 batallones de ángeles, estamos hablando de miles y miles y miles de ángeles. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que ser? Cristo, si hubiera levantado el dedo, hubiera recibido legiones de ángeles para rescatarlo. Y no sé tú, pero si mi hijo hubiera estado allí, a punto de morir por personas como nosotros, yo no me hubiera esperado a que levantara el dedo. Yo hubiera bajado, hubiera destruido todo y le hubiera dicho, mira, ni siquiera nos quieren, nos van a rechazar, ni siquiera quieren escuchar de nosotros, vamos a desaparecerlos, vamos a querer algo mejor. Cristo está allí con la disposición de legiones de ángeles y está dispuesto a ser asesinado por personas como nosotros, y entonces Dios está allí viendo sufrir a su hijo, no dándole los recursos que bien tenía a su disposición para cumplir con la voluntad que habían planeado desde el principio. ¿Te acuerdas entonces que dice, tenemos un sumo sacerdote fiel y misericordioso? Cristo estaba a punto de ser aplastado por la ira de Dios por nuestros pecados, desbaratado, escupido, rechazado, encuerado, azotado. Jesús mismo, Dios encarnado, podría mandar legiones de ángeles para defenderse. No lo hace, se humilla a sí mismo. ¿A quién corres en tu miseria? Nadie te entiende mejor que Cristo. Si sufriste tentación, Él sufrió tentación. Si sufriste una pérdida, Dios sufrió la pérdida de su Hijo. Si sufriste rechazo, Cristo sufrió rechazo. Si sufriste escarnio, Cristo sufrió escarnio. Si sufriste traición, Cristo sufrió traición. ¿A quién corres en medio de tu tentación? ¿A tu mejor amigo que te va a decir lo que quieres escuchar? No me sorprende que entonces estás en el lugar incorrecto, tomando las decisiones incorrectas. ¿Vas al lugar correcto, pidiendo lo correcto? ¿A quién vas en tu miseria? Nadie te va a entender mejor que Cristo. Fíjate, dice, acerquémonos confiadamente. Está hablando del presente, continuamente, 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 continuamente. Acércate a ese trono de gracia. Literalmente es el asiento de la misericordia, el propiciatorio, aquello donde se vertía la sangre. Fíjate lo que dice, acerquémonos confiadamente. Una versión de la historia judía, de la interpretación judía, estamos hablando ahí en Éxodo, si después lo quieres checar, Éxodo 28, versículo 35, los sacerdotes tenían campanas en su túnica. Y entonces iban, en ese día de expiación, iban con una cuerda amarrada a su pie.
Y entonces iban temblando, esperando que esa sangre hubiera sido propicia para ellos antes de sacrificar para el pueblo de Dios. Recuerda que tenían que hacer un sacrificio primero por ellos. Entonces se amarraban una cuerda, iban con esas campanas hacia el lugar santísimo. Y entonces los demás sacerdotes deberían de guardar silencio, deberían de escuchar si las campanas se seguían moviendo. De pronto ibas a escuchar algo así, las campanas se dejaban de mover, significaba que el sumo sacerdote había muerto, que la santidad de Dios lo había sobrecogido, que ese sacerdote estaba en pecado, que ese sacerdote fue incapaz de presentar propiciación para el pueblo, ni siquiera pudo hacerlo para él mismo. Y entonces toda la gente temía al lugar santísimo, no lo tomabas a la ligera, te podía costar tu vida. Había serafines con espadas, había un tabernáculo, había un sumo sacerdote, había una cortina, había una advertencia, había campanas, había una cuerda. Todo te apuntaba que acercarte a Dios de la forma incorrecta te costaba la vida. Fíjate lo que nos dice aquí: acerquémonos confiadamente. Acércate confiadamente. No te dice cuando ya te limpiaste, no te dice cuando ya tienes una semana obedeciendo a Dios, no te dice cuando ya tienes un mes aparentando que estás obedeciendo a Dios. Fíjate lo que te está diciendo: acércate en ese momento de necesidad, acércate confiadamente. ¿Por qué? Porque Cristo ya derramó su sangre en el propiciatorio. Te puedes acercar confiadamente a Cristo, te puedes acercar confiadamente a Dios a través de los méritos de Cristo. ¿Te das cuenta? Fíjate, dice: para recibir misericordia, hallar gracia en el momento más necesitado. Necesitas más que tus fuerzas para serle fiel a Dios. Necesitas más que tu disciplina, más que levantarte con toda la actitud para obedecerle a Dios. Necesitas un milagro, y ese milagro lo puede hacer Cristo. Entonces el cristiano va al lugar correcto pidiendo lo correcto. En ese momento de necesidad va confiadamente para recibir misericordia y hallar gracia en el momento que más lo necesita. Entonces te dicen la pregunta: ¿a quién corres en tu miseria? Nadie te entiende más que Cristo. ¿Y a quién corres en tu miseria? Nadie te ayuda mejor que Cristo. Nadie te entiende mejor que Cristo. Nadie te ayuda mejor que Cristo. Corres al lugar correcto pidiendo lo correcto. Dietrich Bonhoeffer, si después puedes leer una biografía de Dietrich, Eric Metaxas, ya después ahorita no te puedo hablar porque si no te lo puedo comentar porque nos vamos a ir a la hora, pero si puedes leer Dietrich Metaxas, Dietrich Bonhoeffer, durante el gobierno nazi de Hitler, cristiano, vive por sus convicciones, es condenado, es mandado a un campo de concentración. Fíjate lo que dice: no hay poder humano que pueda tocarnos sin que Dios así lo permita. No hay poder humano que pueda tocarnos sin que Dios así lo permita. Cualquier peligro, ponle ahí cualquier tentación, cualquier sufrimiento injusto, solo nos acerca más a Cristo. Solo nos acerca más a Cristo. ¿Será cierto? ¿Será cierto que tu tentación te está acercando más a Cristo o te está alejando más de Cristo? ¿Será cierto que en medio de tu tentación vas al lugar correcto pidiendo lo correcto? ¿Será cierto que en medio de tu tentación te estás acercando, te estás aferrando a Cristo? ¿O te estás esperando a limpiarte para aferrarte más a Cristo? Si es así, estás confiando en tus méritos para venir a Cristo. Y siempre ha sido así. Eso traiciona una idea errónea del Evangelio. Fíjate lo que nos está diciendo: acerquémonos confiadamente a ese trono de gracia en nuestro tiempo de necesidad. Déjame ya terminar con esto. Te comenté, empecé al principio platicándote de Lutero. Te pregunté qué hubieras hecho si hubieras estado delante de ese concilio católico y te hubieran dicho: ¿estás listo para negar lo que escribiste, que salvación es a través por fe, solamente por los méritos de Cristo? ¿Qué hubieras hecho? Fíjate lo que Lutero dijo. Empezó a tartamudear, después pidió un día para pensar, para organizar su mente. Después se presenta, llega a su recámara, al calabozo donde estaba, y entonces escribe una oración. Fíjate lo que hace. En ese momento de necesidad, de tentación, va al lugar correcto, pidiendo lo correcto. Fíjate lo que dice. Esta es su oración: Señor, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? No te dejaré ir, ni por mi propia, ni por toda la eternidad. Y aunque el mundo debería de estar atestado de demonios, y este cuerpo que es la obra de tus manos debe de ser lanzado, pisado bajo el pie, cortado en pedazos, que eso es lo que la Inquisición hubiera hecho,
consumido hasta las cenizas, mi alma es tuya. Si tengo tu propia palabra para asegurármelo, mi alma te pertenece y permanecerá contigo para siempre. Amén. Oh Dios, manda ayuda. Amén. Va al lugar correcto, pidiendo lo correcto. Lucas 22:42, Jesús en Getsemaní: Padre, si quieres, no me hagas beber esta copa, este trago tan amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Vas al lugar correcto, pidiendo lo correcto. Ya después Lutero se presenta ante el concilio y responde: como su majestad y señoría desean una respuesta simple, responderé sin rodeos, a menos que esté convencido por las escrituras o por la razón. No acepto la autoridad de los papas y los concilios porque se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no puedo y no me retractaré nada. Porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios, ayúdame. En medio de la tentación o el sufrimiento, vas al lugar correcto pidiendo lo correcto. Déjame terminar con este himno. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el dulce Jesucristo, el precioso Salvador. Esa fuente siempre pura, nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se te ofrecen, pecador. Si sediento y fatigado a Jesús la fuente vas, satisfecho y aliviado al momento quedarás. De las fuentes mundanales has bebido sin hallar lo que tu alma tan turbada deseaba allí encontrar. Pues escucha, presta oído, Jesucristo te dirá: el que de mis aguas beba nunca ya más sed tendrá. Vas al lugar correcto, pidiendo lo correcto en ese momento de tentación, de sufrimiento. La iglesia recuerda que tenemos un sacerdote mejor, que su llamado es superior, su carácter superior, y que es capaz de simpatizar con nuestras debilidades. Y eso es lo que recordamos en la Cena del Señor. Recordamos que Cristo vertió su sangre por nosotros, que Cristo entregó su cuerpo por nosotros, que Cristo intercede por nosotros. Entonces, si conoces a Cristo, si eres parte de esta iglesia, te animamos a participar recordando que Cristo es mejor y que su sacerdocio es mejor, que intercede por nosotros, que nosotros vamos en ese momento de necesidad, de frustración, de pecado, de tentación, vamos al lugar correcto, pidiendo lo correcto, y pedimos de su gracia. Eso es lo que necesitamos desesperadamente, y Él intercede por nosotros. En este momento está intercediendo, verbo presente, está intercediendo por nosotros. Señor, gracias, Padre, gracias por lo que has hecho en Cristo. Señor, tenías todo para sacarlo de esa vergüenza, de esa humillación. Padre, Él fue fiel a personas infieles. Padre, ¿qué has hecho en tu Hijo, Señor? Te ruego que tu gracia sea con nosotros el día de hoy. Padre, que nos acerquemos a Él confiadamente, no por nuestros méritos. Señor, ¿cuándo? Jamás podríamos acercarnos por nuestros méritos. Es por los méritos de Cristo, mi Dios, que Él nos invita a acercarnos a ese trono de gracia, no de juicio ni de muerte, sino de gracia. Padre, te ruego que tú seas con nosotros, que su gracia nos transforme. Señor, que nuestro corazón sea pronto para arrepentirse, para confesar, para caminar otra vez en santidad. Padre, te ruego que tú seas con nosotros. Mi Dios, te ruego por tu iglesia, que meditemos en esto durante la semana. Y Padre, en medio de nuestra tentación, que acudamos al lugar correcto, que es Cristo, pidiendo lo correcto, que es su gracia para soportar la tentación. Y en nuestro pecado, Señor, que nos acerquemos al lugar correcto, pidiendo lo correcto para pedir de su gracia. Dios, ayúdanos. Confesamos nuestra necesidad y te damos gracias por tu Hijo, por tu palabra. Padre, en Cristo Jesús. Amén.